Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia del señor secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también la presencia del señor subgobernador del Banco de México, el licenciado Roberto del Cueto. El doctor Agustín Carstens está en Europa, en Basilea, y por lo tanto tenemos la representación del banco en esta conferencia de prensa por parte del subgobernador Roberto del Cueto, a quien le agradecemos enormemente su presencia esta mañana. Igualmente saludo al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al subsecretario de Hacienda. Como es conocido de todos ustedes, el día de ayer el Reino Unido tuvo un proceso democrático ejemplar y el pueblo británico le ha dado una sorpresa al mundo. A partir de este resultado que se da en democracia, donde una mayoría del pueblo británico ha decidido separarse de la Unión Europea, los mercados financieros han reaccionado con una notoria volatilidad. Hemos visto cómo ha ocurrido un movimiento de capitales hacia activos que se consideran seguros, una apreciación notable del dólar norteamericano y del yen japonés, un debilitamiento, por supuesto, de la libra esterlina, del euro y fundamentalmente del resto de las monedas, incluyendo el peso mexicano. Al conocerse la noticia o la inminente noticia de que habría ganado la votación en el referéndum británico por salir del Reino Unido, en las primeras horas de la madrugada el peso mexicano alcanzó una cotización al mayoreo de alrededor de 19.51. En las siguientes horas de la mañana ha recuperado algo de valor y pues como ustedes saben está rondando en este momento en alrededor de entre 18.80 y 18.90, pero con una gran volatilidad como está pasando con el resto de los activos. Las bolsas europeas han abierto con caídas pronunciadas y esperamos que durante el resto de la jornada de este viernes tendremos una enorme volatilidad en los mercados financieros. Esto es explicable en virtud de que este evento político trascendente genera una enorme incertidumbre acerca de cuál será el procedimiento y cuáles serán los impactos, no solamente en la economía del Reino Unido, sino en la economía de Europa y por lo tanto del mundo entero. El objetivo de esta conferencia de prensa es comentar con ustedes cuáles son las fortalezas de la economía mexicana para enfrentar esta situación y algunos elementos específicos de política pública en materia fundamentalmente fiscal, monetaria, cambiaria y en general de funcionamiento del mercado financiero, para el cual estamos enfrentando esta situación. Es una situación que viene del exterior, que se está presentando de manera simultánea en todo el mundo. En primer lugar, me quiero referir a la relevancia que tiene la relación económica con el Reino Unido para nuestro país. Lo primero que es importante destacar es que el comercio con el Reino Unido representa únicamente el 100% del comercio que hace México con el mundo. En un momento más el secretario de Economía ampliará la información en este sentido, pero es muy importante entender esto. No anticipamos, por lo tanto, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la balanza comercial mexicana en específico. Esto es importante entenderlo porque si bien el Reino Unido es una economía muy importante en el mundo, es un centro financiero muy relevante, nuestra relación comercial es una relación eminentemente acotada y por lo tanto, insisto, no esperamos un impacto relevante en la cuenta corriente o en la balanza comercial. ¿Cómo va a responder México a esta situación de carácter eminentemente global? Lo vamos a hacer como siempre lo ha hecho la economía mexicana, fortaleciendo nuestros pilares, nuestros fundamentos macroeconómicos, actuando con responsabilidad. Actuaremos con responsabilidad en materia fiscal,
En materia monetaria también, hablará de ello en un momento más el licenciado Del Cueto, subgobernador del Banco de México. Y estos dos pilares, la política fiscal y la política monetaria, son la principal forma de respuesta que debe tener la política económica mexicana. Habremos también de tomar una serie de medidas para asegurar la liquidez en los mercados, pero el fortalecer los fundamentos macroeconómicos de la economía es la principal respuesta que debe de tener cualquier país frente a un evento de esta naturaleza, y a México le ha caracterizado a lo largo de los años el actuar con responsabilidad ante eventos de esta naturaleza. En materia fiscal, lo primero que hay que resaltar es que el gobierno mexicano ha cubierto al 100% ya sus necesidades de fondeo para el resto del año. Esto lo completamos con la operación última que hicimos en yenes hace unos días, pero esto es importante tenerlo en mente, porque cuando los mercados financieros se tornan volátiles, se tornan complejos, es una gran fortaleza de nuestra economía el que el gobierno federal ha cubierto ya la totalidad de sus necesidades de fondeo para el resto del año, para todo el año 2016. Es decir, note el hecho de que los mercados financieros internacionales sean más complejos a partir de este evento y que se vivan momentos de volatilidad, no tendrá ya un efecto sobre las necesidades de financiamiento del gobierno mexicano. En segundo lugar, es importante destacar que continuaremos con el cumplimiento de nuestras metas de déficit público. Hemos ya realizado un ajuste al gasto en este año 2016, y quiero anunciar que para asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal, que disminuyan los requerimientos financieros del sector público, para este 2016, el día de hoy, hemos ya instruido un segundo recorte al gasto público, en este caso exclusivamente en el gobierno federal. Este segundo recorte al gasto público no incluye a Petróleos Mexicanos, por un monto total de 31,715 millones de pesos, de los cuales quiero destacar el 91,7% corresponde a gasto corriente, es decir, 29,071 millones de pesos corresponde a gasto corriente. Durante el transcurso de la mañana, la Subsecretaría de Egresos, a través de la página de internet de la Secretaría de Hacienda, dará a conocer, y la página de transparenciapresupuestaria.gov.mx habrá de dar a conocer los detalles, dependencia por dependencia, acerca de este segundo ajuste al presupuesto público. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir los requerimientos financieros del sector público, que se verán también beneficiados por el haber recibido el remanente de operación del Banco de México. Es decir, la combinación de los ajustes al presupuesto público y el remanente de operación nos permitirá reducir la meta de déficit público. Para el año 2017, quiero reiterar, como ha sido ya informado a la Cámara de Diputados a finales de marzo en el documento que se conoce como los precriterios de política económica, que habremos de presentar por instrucción del presidente de la República un programa económico que tenga un superávit primario. México no ha tenido un superávit primario en sus finanzas públicas desde el año 2008 y por lo tanto continuará el esfuerzo de consolidación de nuestras finanzas públicas para alcanzar por primera vez en muchos años este objetivo de superávit primario. Quiero destacar que con respecto a los requerimientos financieros de Petróleos Mexicanos, el plan de ajuste al gasto en Petróleos Mexicanos continúa conforme se ha anunciado. Se están generando eficiencias adicionales, hay un avance significativo en el pago a los proveedores, y Petróleos Mexicanos ha entrado ya en una dinámica muy constructiva de utilización de las figuras que permite la reforma energética, incluyendo ya su participación en la ronda 1.4 de licitaciones
de campos petroleros, en este caso de aguas profundas. Por lo tanto, Petróleos Mexicanos está cumpliendo también con un papel importante para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Quiero ahora referirme a la política cambiaria. En febrero de 2017, de manera conjunta, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que integramos la Comisión de Cambios, anunciamos que las reservas internacionales se utilizarían exclusivamente cuando, a juicio de la Comisión de Cambios, se presentaran episodios de volatilidad excepcionales, es decir, episodios de especulación que fueran específicos al peso mexicano y que pusieran en riesgo las expectativas inflacionarias. Quiero reiterar que la Comisión de Cambios, que se encuentra trabajando en sesión permanente, estará atenta al desarrollo del mercado cambiario y, en caso de presentarse, a juicio de la Comisión de Cambios, un fenómeno especulativo específico al peso mexicano y que ponga en riesgo las expectativas de inflación, la Comisión de Cambios habrá de actuar en el mercado cambiario utilizando los distintos instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Quiero recordar que tenemos un nivel extraordinariamente alto de reservas internacionales, 177,000 millones de dólares, y contamos además con la recientemente renovada y expandida línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. La Comisión de Cambios habrá también de cuidar el buen funcionamiento del mercado cambiario, que el mercado cambiario funcione en todo momento con orden y con liquidez. Y quiero reiterar que las decisiones en materia de política macroeconómica seguirán siendo tomadas con una estrecha coordinación entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y las otras instituciones que participan en el Comité Nacional de Estabilidad del Sistema Financiero. Quiero darle ahora la palabra al subgobernador del Banco de México, el licenciado Roberto del Cueto, quien hará algunos comentarios sobre la política monetaria y también sobre la regulación del sistema bancario. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a tratar dos temas esta mañana para empezar y seré muy breve. Lo primero es comentar con ustedes que, como es sabido en los mercados, el Banco de México tiene la práctica de anunciar antes de que se empiece el año cuáles son las fechas en las cuales se reúne su Junta de Gobierno con la presencia del secretario de Hacienda y del subsecretario de Hacienda para discutir temas de política monetaria. Este calendario es conocido de los mercados desde el principio del año, como ya lo mencioné. Ocurre que la próxima semana tenemos reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México. Dentro del calendario que tenemos establecido, corresponde tener una reunión de este tipo, insisto, la semana que viene. Esto nos va a dar oportunidad de tener el tiempo necesario para valorar con todo cuidado cuál es el impacto de la medida que acaba de anunciarse en Europa. Es decir, vamos a tener la oportunidad, los miembros de la Junta del Banco de México, de ver con todo cuidado cuáles son los efectos que esta medida pudiera tener sobre las principales variables económicas de nuestro país. Cuando ocurren situaciones tan relevantes como la que estamos viviendo hoy, los mercados tienen algo que llamamos una sobrereacción. Es decir, los mercados reaccionan ante la noticia primero de manera quizás muy fuerte y con el paso de las horas, con el paso del tiempo, las variables empiezan a asentar, los tipos de cambio se ajustan y otras variables económicas hacen lo mismo. Así es que este tiempo, estos días, nos va a dar la oportunidad de ver qué sucede en nuestro país, cuáles son las repercusiones que en nuestro país va a tener una medida de esta naturaleza. Desde luego que debo decir que la decisión que la Junta de Gobierno tome en su sesión de la próxima semana estará guiada por el mandato que rige la actividad del Banco de México. Esto es procurar la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda nacional. Y por tanto tendremos que ver cuál es el impacto que en su caso esta medida pudiera tener sobre las expectativas de inflación de nuestro país. Hecho este análisis que hará la Junta de Gobierno con toda oportunidad, les puedo asegurar que estaremos listos para actuar con toda oportunidad y hasta donde las circunstancias lo indiquen para continuar en el camino que hemos seguido en los últimos años de consolidar la inflación a la meta de 3% que nos hemos fijado. Entonces, quiero dejar la tranquilidad de que vamos a actuar, si las circunstancias así lo indican, con la oportunidad y con la firmeza que sea necesaria. También quisiera referirme a otro aspecto que es muy importante y es cuál es la situación del sistema financiero nacional y cuál es el impacto que hasta en estas horas hemos estado analizando que pudiera tener esta decisión europea. Lo que hemos visto hasta ahora es algo que revisamos cotidianamente y que damos a conocer a los mercados, y es cuál es la fortaleza de nuestro sistema financiero. En este momento tenemos un sistema financiero que no presenta ninguna situación que pudiera preocuparnos, no vemos ningún riesgo que pudiera actualizarse que nos causara alguna preocupación. Tenemos un sistema bancario muy bien capitalizado. El problema del capital de los bancos mexicanos, el promedio actualmente es de 14.9%, y nuestro sistema bancario y en general nuestro sistema financiero no recurre con frecuencia al fondeo en el Centro Financiero de Inglaterra. Las fuentes de fondeo de nuestro sistema bancario se encuentran en otros mercados, de tal manera que no vemos por este lado de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea un impacto que pudiera generar algún estrés a nuestras instituciones financieras. Desde luego que puedo dar la seguridad también de que el Banco de México estará atento a cuidar que el sistema financiero en estas horas y en estos días en donde estamos viendo esta volatilidad, sea un sistema financiero que cuente con la liquidez necesaria para operar sin ningún problema. El Banco de México estará pendiente y atento a que en todo momento en el sistema las cosas marchen bien y no haya obstáculos por falta de liquidez que pudieran implicar algún problema para el buen funcionamiento de todo el sistema financiero mexicano. Por ahora, eso sería todo lo que comentaría yo, señor secretario. Gracias al licenciado Del Cueto, subgobernador del Banco de México. Le pido ahora al secretario de Economía que nos platique un poquito sobre el proceso que habrá de seguir México en su relación comercial con el Reino Unido y en general con en la relación en materia de exportaciones, importaciones y por supuesto flujos de inversión extranjera. Gracias, secretario. Afortunadamente, las variables comerciales se mueven obviamente a otra velocidad por la necesidad de ajustar los acuerdos existentes. Por primera vez, en el Acuerdo de Lisboa, firmado en el 2007 y puesto en operación en el 2009, se introduce un artículo que determina el mecanismo a través del cual un país miembro, una vez hecha su voluntad de retirarse, tendrá que iniciar un mecanismo muy claro sobre su retiro en tres variables fundamentales: los temas migratorios, los temas financieros y los temas comerciales, que es lo que me ocupa. En ese sentido, básicamente se inicia un proceso de negociación que puede llevar hasta 2 años, en donde se determinará cómo se va saliendo el miembro que solicitó la salida de lo que es la parte de compromisos establecidos en materia de comercio e inversión. Básicamente existe una posibilidad de prórroga que se tiene que tomar voluntariamente por el país y por el Consejo Europeo, por la Comisión Europea, para determinar ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto no lleguemos al punto de la definición del modelo de salida, seguirá en vigor las relaciones comerciales que actualmente tenemos con la Unión Europea
cubriendo la relación con Inglaterra. ¿Qué tipo de salida pudiera diseñarse en esta negociación? Y aquí estamos ya en el terreno un poco especulativo de predicción. Hay varias posibilidades que Inglaterra puede tomar. Una, un retiro de la Unión en materia comercial que se podría materializar en el proceso de 2 años, pero podría regresar a un marco en el cual Inglaterra, el Reino Unido perteneció en el año 1960 hasta el 72, que es su asociación con la AELEC, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, donde están actualmente Suiza, Liechtenstein, 4 países de Europa. Y en ese sentido se restablecerían los acuerdos que la AELC tiene, que en este caso también con México y con muchos países del mundo, incluyendo la Unión Europea. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente Gran Bretaña haga una negociación, esa no sabemos con qué probabilidad, donde suspenda precisamente que la Unión Europea lleve toda su política comercial, pero se mantenga como una unión aduanera, como es el caso del estatus actual que tiene Turquía con la Unión Europea. Esto que implicaría que simple y sencillamente tiene que respetar la política arancelaria incluida con los tratados de Europa, y en este caso perdería el control de algunas variables de la política de comercio exterior. Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es que simple y sencillamente suspenda en ese periodo de 2 años todos sus compromisos, incluyendo los comerciales. ¿Y eso qué implicaría? Que México, como yo ya lo he declarado en algunas preguntas, esté ya en este momento listo para presentar un posible acuerdo con el Reino Unido para establecer un tratado de libre comercio bilateral en el momento que sea necesario, aprovechando estos casi 2 años de transición, en donde podríamos estar listos para poderlo firmar. ¿Cuántos de estos tratados tiene Europa? Por lo tanto, el universo son 50. El universo de tratados con los cuales Reino Unido tendría que trabajar es un universo amplio. La relación con México, como bien lo dijo el secretario de Hacienda, es una relación que en los números no es de gran proporción, no solo a nivel global, como él lo dijo, que es 0.7% del comercio global de México, aún dentro del contexto europeo, estamos negociando con Europa 62,000 millones de dólares, lo que negociamos con Reino Unido es 4.3 billones de dólares, no es más allá del 7% del comercio con Europa exclusivamente. Ahora, en materia de inversión, tenemos una inversión acumulada relativamente modesta en un periodo de tiempo medido desde el 99 hasta el 2016, que no rebasa los 2.3 billones de dólares, que puede estar enmarcada una vez que Inglaterra salga de la Unión, bajo un acuerdo de protección recíproca de la inversión que tenemos firmado con Inglaterra desde el 2006. Entonces, en concreto, salida total de los compromisos comerciales, México aprovecha para negociar en los próximos 2 años un acuerdo de libre comercio con Inglaterra. La otra opción, Inglaterra no se sale se sale por completo, pero mantiene un acuerdo aduanero, de unión aduanera, lo cual automáticamente nos da los beneficios comerciales que nos da el acuerdo con Europa. Esos serían, digamos, 2. Y el tercero, ¿cuál sería? Que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, pero decide retomar sus acuerdos originales con la Asociación Europea de Libre Comercio, lo cual ya automáticamente nos tiene conectados porque tenemos un acuerdo que en este momento estamos modernizando con la Asociación Europea de Libre Comercio. Esos serían los horizontes posibles en materia comercial y de inversión. Ahora vamos a tomar unas preguntas, las que el tiempo nos lo permita, y si les parece, le damos la palabra a Elizabeth Albarrán, del Economista. Buenos días. Yo quisiera preguntar, con esta volatilidad que va a haber en los mercados financieros y sobre todo en el tipo de cambio, ¿cómo va a impactar esta nueva situación del Brexit sobre el costo financiero de la deuda? Ya se había comentado que pues de por sí ya estaba haciendo una presión fuerte precisamente para lo que era el presupuesto de egresos de la Federación, pero ahora con este nuevo recorte y aparte con la volatilidad que se tiene en los mercados, ¿cómo van a resolver esta parte? Gracias. Gracias, Elizabeth. La buena noticia es que la mayoría de la deuda del gobierno federal está en pesos, no está en moneda extranjera. Tenemos cerca del 70% de nuestra deuda está en moneda nacional y por lo tanto estos movimientos no tienen ningún efecto, los movimientos cambiarios no tienen ningún efecto sobre
el costo financiero de la deuda. Este es uno de los grandes avances en materia de estabilidad y fortaleza macroeconómica que ha tenido México en los últimos años. Y en momentos como este se muestra la importancia precisamente de que el gobierno mexicano se fondea principalmente en nuestro mercado financiero doméstico, donde tenemos un ahorro creciente de largo plazo. Quiero también destacar que el factor fundamental para determinar el costo financiero de la deuda son las tasas de interés, y en este sentido el hecho de que aún no ha habido en el año acción por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde ya se han pospuesto los incrementos de tasa de interés, pues eso también implica un ahorro con respecto a lo que teníamos programado, porque en la forma en que se construyó nuestro presupuesto de egresos, nuestro cálculo de cuánto íbamos a gastar en el pago de intereses preveía que a estas alturas del año ya hubiéramos tenido algunos incrementos de tasa de interés que a su vez probablemente condujeran a incrementos en las tasas de interés en pesos. Esto todavía no se ha materializado y por lo tanto estamos en línea, incluso un poco abajo del costo que teníamos previsto para el pago de intereses. Por lo tanto, no anticipamos que este evento tenga un efecto relevante sobre el costo financiero de la deuda y de esta manera tampoco tener un impacto, insisto, sobre nuestra cuenta corriente. Carmen Luna, CNN Expansión. Hola, buenos días. Para el secretario, secretario Videgaray, los medios internacionales dicen que hay un baño de sangre en los mercados en esta jornada. ¿No le preocupa que los desequilibrios de la economía nacional, como el saldo histórico que está en máximos, el saldo histórico de los requerimientos que están en máximos históricos, que han crecido al 4%, y el déficit afecten al peso más de lo debido? Para el subsecretario del Cueto, igual si no les está preocupando la salida de capitales que hay en la parte de valores gubernamentales, ¿piensan hacer algo para detener esto si piensan que puede depreciar más al peso y con esto afectar las expectativas inflacionarias? Y otra pregunta para el secretario Videgaray, si el presupuesto base cero ya quedó en una promesa, hay algunas dependencias que están haciendo contrataciones en áreas que no son significativas. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya hay más dinero o en dónde quedó? Gracias. Gracias, Carmen. Creo que tu pregunta no hace sino confirmar la importancia de las medidas que estamos tomando, incluyendo la que he anunciado hace unos minutos en materia de reducción del déficit público. En este momento donde hay mayor complejidad en los mercados financieros internacionales, es clave que el gobierno mexicano reduzca sus necesidades de financiamiento en el exterior y esto, o en general sus necesidades de financiamiento en los mercados financieros. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo. Para ello hicimos un ajuste al gasto público a principios de este año, es un ajuste que va conforme a lo planeado. Estamos anunciando el día de hoy un segundo ajuste al gasto público concentrado en gasto corriente y habremos de continuar en este proceso de consolidación de las finanzas públicas, reduciendo de manera importante el déficit público para el año que entra y por primera vez en muchos años logrando un superávit primario. La deuda pública como porcentaje del PIB en México sigue siendo baja cuando se le compara con otros países en América Latina y por supuesto significativamente menor a la que tienen los países de la OECD. La deuda pública, por lo tanto, no representa en este momento un riesgo para las finanzas públicas ni tampoco para la estabilidad de la economía nacional, pero de lo que se trata, y por eso estamos tomando estas medidas, es que así se mantenga, que sigamos teniendo la confianza de los mercados internacionales, que sigamos una ruta fiscal con plena credibilidad y por eso lo estamos haciendo. Los ajustes al gasto público se están llevando a cabo y así se acredita en los informes mensuales que presentamos de finanzas públicas, donde se observa una clara disminución en el gasto corriente, en el gasto de operación del gobierno y en los rubros de servicios personales. Y así lo vamos a seguir haciendo y así lo vamos a proponer al Congreso de la Unión para el próximo año. Quiero destacar una cosa importante. La caída en el precio del petróleo, que es lo que ha provocado la necesidad de un ajuste en el gasto público, es una responsabilidad del gobierno. Lo que afecta
son las finanzas del gobierno y por lo tanto es al gobierno al que le toca apretarse el cinturón, no a las familias mexicanas, no a las empresas, al contrario, haciéndolo preservamos un entorno de estabilidad, de baja inflación, de crecimiento económico, que es lo que permite que crezca el consumo y crezca el gasto de las familias mexicanas. Por lo tanto, vamos a seguir con esta ruta, con la disciplina en el ejercicio del gasto, cumpliendo nuestras metas de reducción del déficit fiscal. Gracias. En relación con el comportamiento de la inversión extranjera y los valores gubernamentales que pregunta, lo que le puedo decir es un tema que revisamos periódicamente en el banco y lo acabamos de hacer la semana pasada. Sí hemos observado algunos reajustes en el portafolio que tienen los extranjeros de valores gubernamentales. Los extranjeros que invierten en estos valores tienen distintos intereses. Algunos vienen por títulos de largo plazo porque les interesa la tasa de interés que se paga en nuestro país y entonces consideran que es una buena opción para ellos beneficiarse de esa tasa de interés. Otros, en cambio, participan en mercados, sobre todo de valores de más corto plazo, y su interés en estos casos más bien es aprovechar oportunidades de arbitraje que les da el mercado nacional. Sí hemos visto algunos reajustes, sobre todo las operaciones de corto plazo que tienen mucho que ver con otras variables económicas de nuestro mercado. A veces vemos una inversión amplia de extranjeros en valores de corto plazo, en otras etapas se reduce cuando las posibilidades de arbitraje también se reducen. Entonces, eso es una cosa normal que sucede constantemente. Lo que hemos observado ya en el conjunto de valores gubernamentales sí son algunas salidas en el neto, no muy importantes, nada que pudiera preocuparnos, y pues probablemente esto también es fruto de la inestabilidad y la volatilidad que el evento del Brexit ocasionó en las semanas anteriores. Lo que termino para contestar esta pregunta diciendo que lo que también hemos observado, que nos ha dado mucho gusto, es que la corriente de inversionistas extranjeros hacia títulos de largo plazo representativos de la deuda del gobierno federal ha continuado más o menos en los mismos términos que hemos observado en meses anteriores. Así es que este no es un tema que nos preocupe en este momento. Eric Martin, de Bloomberg. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor Gobernador del Cueto, dado que el peso está claramente siendo usado como cobertura para muchos temas no relacionados a la economía mexicana, ¿existe algún escenario donde las autoridades considerarían algún tipo de controles cambiarios o esa posibilidad la tienen totalmente descartada? Y disculpa, esta es una pregunta para ambos, el secretario y el subgobernador. Gracias. Eric, buenos días. Una de las fortalezas importantes que tiene nuestro sistema financiero y nuestra relación financiera con el mundo es la amplísima liquidez que tiene el mercado por el peso mexicano. Esto sin duda se refleja en algunos momentos en mayor volatilidad. Por ejemplo, en las horas, esto fue muy evidente en esta madrugada, en las horas en que otros mercados emergentes están cerrados. Claramente, mucha de la actividad representativa de los mercados emergentes se dio en el mercado por el peso mexicano. Y esto lo hemos visto en otros momentos también. Sin embargo, el hecho de que tengamos una moneda que se comercia en un mercado profundo, ordenado y líquido, es una de las grandes fortalezas de la economía mexicana. Permite que el peso cumpla su labor como una variable de ajuste macroeconómico que se refleje oportunamente y sin duda es una de las fortalezas de la economía mexicana. Por lo tanto, no existe ninguna intención por parte de la Comisión de Cambios, en la que participamos juntos el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, para restarle liquidez al mercado del peso mexicano. Todo lo contrario, lo que nos interesa es tener un mercado amplio, profundo, líquido y, por supuesto, ordenado, como lo hemos tenido.
Leonor Flores, del Universal. Gracias, buenos días. Con el triunfo del Brexit se está exacerbando la preocupación de que resurja el nacionalismo y pues hay quien dice que no suena descabellado que pueda ganar las elecciones en Estados Unidos Donald Trump. Ante esto, quisiera saber si el gobierno va a implementar el plan B del que el secretario de Economía había hablado hace poco ante empresarios de Estados Unidos. Decía que ya se tenía un plan en caso de que ganara A o en caso de que ganara B, y vimos que Brexit nos dio una sorpresa, como dijo muy bien el secretario de Hacienda, que le dio una sorpresa a todo el mundo. Tendríamos que anticiparnos y no esperar a que nos dieran otra sorpresa a México y al mundo. Gracias. Gracias, Leo. Buenos días. Mira, faltan todavía muchos meses para la elección en Estados Unidos. Naturalmente es un proceso extraordinariamente importante para México, es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino, y por supuesto lo que ocurre en Estados Unidos es muy importante para nuestro país. Pero hay que recordar que la decisión de quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos le corresponde solamente al pueblo de Estados Unidos. No le corresponde al gobierno mexicano opinar sobre el proceso electoral. Sin embargo, déjame hacer una reflexión que creo que a veces perdemos de vista. Para Estados Unidos, lo que más le conviene respecto a México es que a México le vaya bien. Cuando la economía mexicana es fuerte, cuando hay creación de empleos, cuando los empleos son bien remunerados, hay menos mexicanos que buscan oportunidades de empleo en los Estados Unidos. Cuando tenemos una economía fuerte, cuando los salarios crecen en México, consumimos más productos de Estados Unidos y por lo tanto tenemos una relación más equilibrada con los Estados Unidos. Es decir, esto es algo que cualquier presidente o presidenta de Estados Unidos sin duda alguna entiende y entenderá. Y por lo tanto es altamente improbable, más allá de la retórica de carácter electoral, que como en cualquier otra democracia indudablemente siempre tiene algunos rasgos de estridencia, lo que es muy improbable es que cualquier presidente o presidenta de Estados Unidos tomara medidas que lastimen a la economía mexicana. Al contrario, lo que más le conviene a los Estados Unidos es que a México le vaya bien y que le vaya muy bien. Y por lo tanto creo que debemos de observar, por supuesto con mucho interés, pero también con serenidad, el proceso electoral en los Estados Unidos. Básicamente, el comentario que usted hace es en el contexto de una participación que tuve en el Economic Club de Chicago recientemente. Y lo primero que dije antes de tocar cualquier referencia sobre planes es justamente que cuando estamos observando un proceso electoral, no es la primera vez que observamos que cambia la tonalidad del mensaje. Una cosa es las necesidades de quien está posicionándose para ser candidato en un país, otro mensaje es cuando ya se es candidato, y un mensaje final es cuando ya se tiene la responsabilidad de un mandato o una presidencia. Y eso no es la primera vez que lo observamos. O sea, esos tonos o matices van cambiando en los procesos electorales de todos nuestros socios comerciales y sobre todo de los más importantes que son los norteamericanos. Yo agregaría lo que dice el secretario de Hacienda, que cualquier recrudecimiento posible con la relación comercial con México no solo impacta en empleos mexicanos, impacta en empleos en América del Norte, impacta en empleos en Estados Unidos, por lo que tendría que ver con la competitividad de la región. Ahora, dicho esto, le pongo como referencia los trabajos que veníamos haciendo en relación a Brexit. Nosotros, evidentemente, como siempre se constató, confiábamos siempre que esta solución fuera favorable a la economía mundial y a la economía británica, pero no por ello la Secretaría de Economía estaba con los brazos cruzados. Nosotros hemos preparado un borrador de acuerdo comercial para proponerlo al gobierno británico cuando esto sea necesario dentro de estos 2 años de ajuste. Cuando yo me refería a escenarios alternativos, todos los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de estar preparados por cualquier escenario, por más baja probabilidad que éste tenga. Por cuestiones de tiempo, le pido la palabra a Juan Luis Arce de Reuters como la última pregunta.
Buenos días. Mi pregunta en todo caso la dirijo al subgobernador del Cueto. Es relativa básicamente a la fuerte volatilidad que está experimentando el peso. Ya es sabido que en general el banco básicamente se están manteniendo, en términos de la Comisión de Cambios, las políticas se están manteniendo, incluso viendo que la volatilidad que se ha visto esta madrugada, me parece, no he tenido ocasión de revisar los datos, pero yo creo que probablemente sea una de las caídas históricas más fuertes que ha tenido el peso, si mal no recuerdo. No obstante, en general, si bien es cierto, ustedes más o menos han dejado clara la postura, siempre se genera mucha tensión y mucha expectativa a nivel de mercado, ¿no? O sea, respecto a eventuales acciones y a eventuales medidas, en este caso, para actuar frente a esta volatilidad o a la eventual depreciación fuerte de la moneda. Empezando solamente quizás pedir un comentario respecto a esa expectativa que ya apuesta por ver medidas, por ver acciones de algún tipo de parte de Comisión de Cambios y Banco Central, y en todo caso también consultar si en términos de la parte de inflación, que es el lado macro más que de mercados, considerar si en general la evidencia apunta a que de alguna manera la volatilidad cambiaria, o que se ha logrado de alguna manera en cuanto a la política monetaria, aislar un poco el impacto de la volatilidad cambiaria sobre la formación de precios. O sea, un comentario o una reflexión al respecto a ese tema en particular también quisiera pedir. Vale, gracias. Sí, cómo no. Para las personas que ya tenemos algún tiempo en estas cosas, por supuesto que esta no es la devaluación más importante que hemos tenido en la historia, no voy a recordar otras, pero esta no lo es ciertamente. Y ayer lo que tuvimos pues fue un movimiento primero hacia la apreciación y después tuvimos uno de depreciación y ahora está regresando, como explicó el secretario de Hacienda. Ayer tuvimos el tipo de cambio hasta 18.20. Después, cuando empezaron a salir los resultados del referéndum en Gran Bretaña, el tipo de cambio se fue moviendo, llegó hasta 19.50 más o menos, en términos a números redondos, y de ahí ha venido regresando conforme se está asentando el polvo de la noticia, ¿verdad? Como señaló el secretario de Hacienda, la Comisión Permanente se mantiene en una sesión, la Comisión de Cambios, perdón, se mantiene en una sesión permanente, estamos atentos a lo que está sucediendo y compartimos el punto de vista de la Secretaría de Hacienda en ese sentido en el Banco de México, es decir, nosotros deberemos actuar en el mercado de cambios solo en el caso de que veamos una condición desordenada que esté afectando directamente al peso mexicano y no obedezca esa volatilidad como la que estamos viendo el día de hoy a una volatilidad que está afectando a muchas monedas iguales a la mexicana o incluso más fuertes que la mexicana, que está afectando prácticamente todos los mercados accionarios las bolsas están cayendo de manera muy importante, las tasas de interés están subiendo, de tal manera que tenemos una situación que está afectando pues las variables de todos estos mercados en todo el mundo. Entonces, no es un momento para que nosotros tratemos de enfrentar una situación como esta, que sería como tratar de enfrentar un tsunami. Si encontramos que hay una situación particular, excepcional, que afecte a México, al peso mexicano, pueden ustedes estar seguros de que vamos a actuar con toda oportunidad y con toda firmeza, ¿sí? En cuanto al tema de los precios, seguimos observando lo que hemos estado comentando en estas conferencias de prensa cuando hablamos de temas inflacionarios. No hemos visto que esta volatilidad del tipo de cambio haya generado una contaminación sobre las expectativas de formación de precios. No lo hemos visto. Por supuesto que ha habido ajustes de precios relativos porque son precios que se denominan en moneda extranjera, que están muy ligados a la moneda extranjera, y sí los ha habido y esos están registrados en las cifras de inflación que damos a conocer y que calcula el INEGI. Pero no hemos visto, digamos, un descontrol en ese sentido, no hemos visto que esto haya contaminado el proceso de formación de precios. Y eso es lo que comenté al principio de mi exposición. La Junta de Gobierno estará muy atenta en cuanto al manejo de la política monetaria
porque si viéramos que esto empieza a ocurrir, también tengan la seguridad de que el Banco de México actuaría con toda oportunidad para evitar que se contaminen las expectativas de inflación. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos.